Bienvenidos. A esta hora hagamos una pausa. Reflexionemos a través de la teoterapia, lenguaje de vida. Querida familia, muy buenos días. Bienvenidos todos ustedes a este espacio llamado Teoterapia Lenguaje de Vida. Mi nombre es Johnny Hernández y les envío un fuerte abrazo desde la distancia. El día de hoy estaremos entonces hablando acerca del paralítico de Betesda que encontramos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 5, para que todos vayamos entonces por nuestras Biblias. Esta sanidad que el Señor Jesucristo opera sobre la vida de este hombre es una sanidad que marca la pauta, y podríamos decir que a partir de este momento las autoridades judías toman entonces la decisión de asesinarle. Fue un hecho sin precedentes, un hombre de muchos años con una enfermedad bastante lamentable, era paralítico, y el Señor Jesucristo opera sanidad en la vida de este hombre. En plena fiesta de los judíos, se cree que esa fiesta que se celebraba en aquel entonces, la fiesta de la Pascua, es algo muy probable. Ahora, para que nos vamos ubicando en Juan capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 3. Dice el versículo 3: después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Podríamos decir que una imagen bastante dantesca. El nombre de este estanque era Betesda, significa casa de olivos, pero también la otra traducción posible es casa de misericordia. Tenía 5 pórticos y fue por uno de estos pórticos, de estos 5 pórticos, por donde el Señor Jesucristo ingresa al lugar. Y podríamos decir que en medio de esta gran multitud, el Señor Jesucristo pudo haber escogido a cualquier enfermo, pero no fue así. Escogió particularmente a este paralítico, fijó su mirada en él. El versículo 4 dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Aquí podemos entender, aquí hallamos la explicación del por qué había una multitud de enfermos en aquel lugar. Y es que había una tradición local, ¿cierto? Una superstición local que le decía a la gente que un ángel bajaba, tocaba el agua, y el primero en bajar al estanque y tocar el agua quedaría sano. Yo en lo personal puedo decirles que en aquel lugar ocurrieron muchísimas curaciones, pero de tipo psicológico. Hay algunas personas hoy en día, así como había en aquel entonces, que están enfermas en sus mentes o son personas ignorantes y supersticiosas. Hay personas que aparentemente se sanan, pero siempre queda la duda sobre si están realmente enfermas o no. Otra pregunta sería si después de haber sido declaradas sanas, quedarían permanentemente sanas. Como siervo de Dios, he visto en algunas ocasiones a muchas personas que en realidad no quieren ser sanos de su enfermedad. Hay muchas enfermedades de tipo psicológico. Algunas, como este hombre que lo veremos más adelante, fueron como consecuencia de su pecado. Volviendo a nuestro relato, en aquel lugar, en medio de esta multitud, estaba el paralítico. Y este paralítico no había podido ser sano por el movimiento del agua. En el versículo 5 dice: había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ahora vamos a dirigir nuestra atención hacia este solo hombre, porque es que no sabemos si había estado junto al estanque todo este tiempo o no. Lo cierto era que había sufrido de esa enfermedad por 38 años y al parecer se movía con dificultad, lo cual le impedía a él llegar de primera al estanque. Por eso podríamos decir que su caso era el peor de los que allí se encontraban. Vamos a pensar por un momento en la frustración de este hombre. Si no había estado allí durante todos los 38 años, lo más probable es que haya estado bastante tiempo, en bastantes años, esperando entonces ingresar de primero al agua. Podríamos calcular que este hombre debe haber tenido más de 38 años. Y según se dice más adelante en el relato, esta condición que él estaba experimentando
venía como consecuencia del pecado. Y es que es una realidad. El pecado lleva a las personas a experimentar en la parte física limitaciones, enfermedades. El pecado nos pone un velo que no nos deja ver nosotros la gracia y el amor de Dios, no nos deja experimentarlo y lleva a la persona a estados bastante lamentables, como es el caso de este paralítico. En el versículo 14, nuestro Señor Jesucristo le dice a él: mira que has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. Luego entonces podemos entender que este hombre, el Señor Jesucristo le dijo: no peque más. Quiere decir entonces que la condición física de este hombre era consecuencia del pecado. Luego entonces este hombre se encontraba en una condición tan penosa que los demás siempre se metían primero en el agua. Estamos seguros que él vio allí muchas aparentes curaciones, pero nuestro Señor sabía que él había estado enfermo por mucho tiempo y que por mucho tiempo había estado esperando al lado del estanque. En el versículo 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Y esa era una pregunta algo extraña para un enfermo. Podríamos decir que fue una pregunta algo absurda, porque por supuesto que él quería ser sano, si no, no estaría en la orilla del estanque, mirando el estanque, esperando a que el agua se agitara. Pero el Señor Jesucristo en realidad realiza esta pregunta por dos motivos. El primer motivo es que quería producir esperanza en el hombre. Había dicho anteriormente que pues había estado él allí esperando para llegar de primero una y otra vez y no había podido, lo cual pudo haber generado en él esa desesperanza. Ya no puedo hacerlo, ya no creo que sea capaz. En segundo lugar, lo que el Señor Jesucristo quería también, y podemos decir que es el más importante de los dos, y es que quería que este hombre apartara sus ojos del estanque, porque el Señor Jesús quería que lo mirara a él. El Señor Jesucristo quería que apartara su mirada de la tradición, de la superstición, del agorerismo. El Señor Jesucristo quería que apartara su mirada de aquello que le estaba brindando unas falsas esperanzas. El Señor Jesucristo quería que este hombre entonces fijara su mirada solamente en Él. Y esto es algo que se aplica a nuestras vidas. Y es que muchos de nosotros estamos sentados, mirando, quejándonos por nuestra condición actual, por la situación que podemos estar viviendo a nivel financiero, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de salud, en todas las áreas de nuestra vida, estar experimentando situaciones difíciles y podemos estar sentados a la orilla del estanque mirando hacia el estanque esperando que se agite el agua, pero nunca va a pasar y nos vamos frustrando, nos vamos desesperanzando. Y el Señor Jesucristo hoy nos está diciendo: deje de poner la mirada en aquello que no va a hacer nada por usted, ponga su mirada en el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo le sorprende con su pregunta, le dice: ¿quieres recobrar la salud? Y este hombre le contesta: claro que quiero ser sano, pero ese no es mi problema, lo que en realidad necesito es que alguien me meta el agua. La condición de muchos hoy en día es como la de este hombre, esperando que algo suceda, esperando que otros se apersonen de su situación y le ayuden. Muchas personas, por ejemplo, están en esta condición, están sentados mirando y esperando a que esa agua se agite y no hacen nada por sí mismos. Y lo peor es que ponen su fe y su esperanza en que el gobierno les solucione, en que otros me solucionen, en vez de poner su mirada en aquel que en realidad puede solucionarle el problema desde la raíz, porque la solución que otros nos puedan dar pueden ser alicientes momentáneos, pero quiero decirle que el Señor Jesucristo sí conoce la raíz de nuestros problemas, así como entendió la raíz del problema de este hombre. Luego, en el versículo 7 dice que el enfermo le respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, mientras yo voy otro desciende antes que yo. Ahora, en el momento en que el hombre puso sus ojos en el Señor, en realidad cambiaron las circunstancias. Familia, les invito entonces con todo esto en mente a que hagamos una corta y sencilla oración y le digamos: amado Salvador, queremos darte gracias por lo que has hablado a nuestro corazón. Te bendecimos, amado Padre, porque sabemos que tú tienes grandes y maravillosas promesas para nuestras vidas que esperan cumplirse. Hoy, Señor,
Tomamos la decisión de apartar nuestra mirada de las circunstancias, de apartar nuestra mirada de los problemas, de las dificultades. Hoy, Señor, te decimos que dejamos de poner nuestra esperanza en otras personas, en instituciones. Hoy ponemos nuestra esperanza y nuestra mirada solamente en ti. Tú eres nuestro Salvador. Tú conoces la raíz de nuestra condición actual y te pedimos, Padre, que tú nos sanes. Te bendecimos por este tiempo y hoy descansamos en tus manos y te pedimos que continúes con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amada familia, gracias por compartir con nosotros este tiempo. Recuerden que les amamos mucho en el amor de Cristo. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Chao, chao.